Muy buena, mi gente, estamos una vez más aquí partiendo de cero y en esta oportunidad nos acompaña el señor Jorge Morales, eh, el cual se va a presentar enseguida. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto de verte y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, soy Jorge Luis Jesús Morales Morales, soy abogado, hijo de abogado por padre y madre, y mi hermano también, familia abogado. Eh, Tal como tú lo señalas, mucha gente, incluyendo, y fue mi caso, entramos en política después de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019, asiago día en que injustamente fue atacada la ciudadanía. No, porque acá nos atacaron a los bancos, nos atacó el gran capital, no, se atacó a la ciudadanía y se atacó a la religión. Y cuando atacaron las iglesias, ahí yo dije, esto no puede continuar, tenemos que hacer algo. Entonces nos sentíamos muy eh, desarticulados, los que pensábamos que todo esto era una locura, que no apoyábamos esta insurrección, nos sentíamos eh, abandonados. Y, y prontamente nos sentimos abandonados incluso por el propio gobierno, porque los pocos intentos, que yo creo que fueron algo torpe, pero era lo que podía hacer alguna gente, que se organizaron, se pusieron chaquetas amarillas y hacían como rondas por los barrios, sobre todo en los barrios más periféricos. Eh, Fue un intento medio burdo, y más que burdo fue como lo que se podía hacer, fue a la loca, pero esa gente fue ridiculizada, en vez de ser apoyada por el gobierno, fue ridiculizada por los medios de prensa y abandonada por el gobierno, incluso perseguida. Hubo casos dramáticos como este señor John Coyne, que es un caballero que lo agredieron anarquistas, rodearon su automóvil, querían dar vuelta al auto y gritaban que lo iban a matar. Y bueno, este señor peló pistola porque iba hacia un club de tiro y pegó un par de tiros al aire y otro par de tiros al suelo, y lo han lo detuvieron, lo procesaron y lo condenaron, y ha estado 5 o 6 años privado de libertad de manera efectiva, cosa que no hacen con criminales que realmente son de alta peligrosidad, pero sí lo hacen con este caballero que al fin y al cabo se estaba defendiendo. Aquí hubo una hazaña articulada, un ataque artero, articulado desde movimientos sociales falsos, que se reunieron en esta mesa llamada mesa social, que en realidad era una, un, era un tentáculo del Partido Comunista. Se reunían en la CUT, que también es un brazo del Partido Comunista, y que lo que querían era echar abajo la sociedad chilena, querían echar abajo el país, querían destruir Chile, para crear otro país, un país a la pinta de ellos. El mal guapo, quizás qué nombre le habrían puesto. Entonces era un deber patriótico y también un deber cristiano, como bravo católico, de defender la fe también, como un cristiano comprometido, un cristiano confirmado. Creo que tenía que hacerlo. Y la primera organización que hubo fue Cristero, que era una organización muy, muy pequeña, eh, en que surgió a raíz de lo siguiente. Un sacerdote muy joven, de unos 35, 32 años de haber tenido nomás, eh, cuando fue el incendio de la iglesia Carabinero, él partió para allá y se metió solo, entre medio de las llamas, a rescatar el Santísimo. Lo acompañó un carabinero, sí, sí, lo acompañó un carabinero. Eh, y él hizo un llamado desesperado en esa oportunidad de que a los fieles católicos que fueran a ayudarlo. Y el mensaje llegó aproximadamente a 100 o 80 personas, de, pero solamente llegaron 5. El suscrito, eh, dos amigos, el cura y una niña, Eve.
que resultó ser después polola de Johannes Kaiser y actual señora de Johannes. Ya, Por casualidad de la vida se dio así. Entre tanto, después se fueron, bueno, nos fuimos organizando ya definitivamente, ya de manera más formal, más que formal, de manera más efectiva. ya, Cuando el gobierno, y creo que hizo bien, destrabó un poco el ambiente beligerante que había, porque estábamos con escenas propias de la España del 36. Eran escenas parecidas a la Guerra Civil Española. Entonces íbamos a un enfrentamiento entre civiles. Eh, no creo que se hayan dividido, que se fueran a dividir las Fuerzas Armadas, pero sí iban a tomar palco, mientras los civiles nos íbamos a agarrar a balazos. Entonces, eh, cuando se destraba esto y se le da una salida democrática eh, por medio de un plebiscito para cambiar la constitución, el apruebo, el rechazo, el primer apruebo, el rechazo, fue la oportunidad de organizarnos políticamente. Y la respuesta ya tenía que ser política, porque ya no bastaba con rezar. No era suficiente rezar, había que actuar. Había rezando, pero con el mazo dando. Entonces, ahí empezamos a trabajar, hicimos panfletos, con nuestro propio peculio. ¿No? Nadie nos ayudó, nadie nos financió en lo absoluto. no hay, no Estoy hay, hablando de no hay fundaciones detrás de esto, así que, nada, no, nada, somos grupos de amigos. exacto. Y entonces nos fuimos, ni siquiera, yo diría que ni siquiera movimiento, porque ponerle movimiento, Movimiento Vanguardia Nacional Popular, no, bueno, es el nombre que se puso un grupo de amigos, Exacto. pero realmente era eso. Entonces, de ahí mi hermano me dice, mi hermano mayor, que es más bien una persona de centro izquierda, Sí, es demócrata cristiano, como la mayor parte de mi familia. ¿Son demócratas cristianos o son de derecha? Entonces me dice, oye, ¿por qué no te unías a la vanguardia de izquierda? Yo le digo, ¿cuál es la vanguardia de izquierda? Yo no tenía idea. Y me dice, unos loquitos que andan por Las Condes, que salen, salen con escudo y ya, bueno, está bien. Yo la verdad que al principio lo encontraba un poco pintoresco, mm, porque parecían Power Ranger ahí con unos cascos. Y después entre medio se venía todo tipo de fauna. Venían unos gallos con banderas de los confederados de Estados Unidos, una eh, cosa bien exótica, estaba que no tenían. era un grupo muy grande, pero igual era desorganizado y al final terminaban perdiendo todas esas cosas en cada salida. Sí, oye, y se ridiculizaban con cosas. Yo encuentro que no tenían nada que. Nosotros hicimos una, eh, una bandera grande, hicimos de la Patria Vieja con la Cruz de Santiago Ya, al medio. Muy parecida a la bandera que efectivamente tenía José Miguel Carrera, que era una de las banderas que tuvo, fue los colores que conocemos, o sea, blanco, amarillo, azul, ujú, pero con la Cruz de Santiago en el vértice superior derecho. sí, Y nosotros lo que hicimos fue centrarlo y poner la orden normal que tenía la bandera de Carrera, ya, de los colores. Bueno, y eso llamaba harto la atención a la gente. eh, y nos preguntaban, oye, esa bandera, sí, la de José Miguel Carrera. Bla. Y de hecho después empezó a producirse todo un movimiento que ahí yo sí que diría como un movimiento carrerino, por decirlo de alguna forma, eh, que he notado que despertó, como un centrarse en la figura de Carrera, como un ideario. Eh, y, y después empezaron también a unirse otros grupos, estaban los grupos hispanistas con los cuales no tenemos diferencias, la verdad, ujú, solamente una pequeña diferencia en cuanto a la interpretación de los hechos de la independencia, pero nada más. Y eso es con relación a los hispanistas que son más furibundos, que ya creen que tenemos que volver al Imperio Español, que esa gente es poca, además. Y creo que están muy equivocados y son exóticos más que nada. ujú, Bueno, estos grupos, como se empezaban a juntar, yo creo que unas 10.000 personas. Yo creo que ese fue como más o menos el número mayor que se hizo de marcha del rechazo, del primer rechazo, 10.000, 15.000 personas, no más. claro, Eh,
tratábamos de ver, claro, como éramos con hartas banderas, nos tratábamos de ver lo más vistosos posible. Pero la verdad que la derecha en general es súper cobarde y es súper cobarde para salir a la calle. Es cobarde y es floja. Sí. Entonces nos encontrábamos con este asunto, que era complicado y que la gente no quería salir. Además que después hubo reyertas internas. eh, Llegó Francisco Muñoz, que le dice Pancho Malo, otros le Exacto. llaman Pancho Bueno, Ujú. eh, y hubo muchas diferencias internas entre él y otras personas que estaban de antes, y que al final yo creo que son problemas de figuración. En ese minuto creo que Pancho Muñoz tenía la ventaja siguiente: sabía hablar, Sí. sabía hablar en público. Fíjate que la gente ahí, por muy abogado, letrado, etcétera, etcétera, no es fácil hablar al No público, es, quisiera tener, no, no. no, Entonces, a ver, hablar en frente, hablar en público, motivar a los demás, tratando de moverlo, de hacer que la gente te siga, es una habilidad extra, es una habilidad que no se te enseña en ninguna parte. O sea, puede enseñar, o sea, correcto. no son habilidades Sí, mágicas, pero no no, es algo que no, no es algo que no, cualquiera lo tenga y la mayoría de la gente lo saca de manera espontánea. Ahora, es sí, cierto, y con esto quería complementar tu idea, es decir, la mayoría de los movimientos y generalmente este tipo de cosas que no están financiados, que son espontáneos, que se mueven, naturalmente son pequeños. No son más de 15, 20 personas, 30 personas. Eh, y ahí es cuando hace falta un liderazgo grande. Y ese creo que ha sido uno de los grandes problemas que han tenido, que hemos tenido. No hay un liderazgo grande que coordine. ¿Y qué es lo que pasa? Los liderazgos pequeños, más mezquinos, qué sé yo, se empiezan a disgregar las cosas en vez de unirlo. Entonces falta el líder que una. Mucha gente se cree el líder que une, pero sí, lo que pasa es que hay falta de generosidad mm, y exceso de ego. Entonces, si nadie se ve, es muy difícil que se puedan coordinar. Ahora, a pesar de aquello, se empezaron a formar eh, pequeñas mesas, pero eso ya estábamos hablando de ya segundo rechazo. Empezaron a formarse mesas paralelas a la convención constituyente, que era una sarta de locos, y empezamos a agarrar vuelo de esa forma. O sea, al fin y al cabo tampoco uno puede ir contra su naturaleza. ¿A qué me refiero? La derecha no, por su naturaleza no es gregaria, por su doctrina tampoco es gregaria, sobre todo si hablamos de libertarios o liberales en general. Entonces, a pesar de que los liberales formalmente están en la izquierda, y además históricamente también fueron de izquierda, pero libertarios, digamos, esta ujú, vertiente más de derecha del liberalismo, es por su propia doctrina absolutamente individualista. Entonces es muy difícil que coordinar algo que sea gregario. Entonces, pero estas mesas empezaron a resultar, y al final eran lo mismo que hace siempre la derecha: tiende a formar comités de notables, por decirlo de alguna forma. sí, La izquierda forma protestas masivas y la derecha congresos de notables. Normalmente es así. Y eso es ujú, lo que se hizo. Y después se empezó a organizar eh, cuadrillas para hacer propaganda en las noches. Y panfletos, lienzos, letreros, rayados, nunca rayábamos propiedad privada, que estuviese, que sea una casa, una pobre abuelita que tenga la casa pintada de blanco, y no la rayábamos, sino que un murallón que ya estaba rayado por los zurdos. Generalmente lo que hacíamos era eh, tapar la propaganda de ellos, o claro. escribir sobre la propaganda de ellos, lo que les picaba enormemente. Eh, Sí, porque tú puedes quemar una iglesia completa y celebrar y gritar y romper, dejar como dejaron la iglesia que mencionaste, pero no anda a les pasaba tapar, nada. pero anda a taparles un mural. Lloran una semana, lloran un mes completo. No, no, y amenazas de muerte y prácticamente, nosotros nunca fuimos contra nada que fuese un monumento nacional, pero también, como la gente reaccionó, eh, hay que acordarse
cuando se fue contra la imagen de Allende, Sí. querían prácticamente procesar criminalmente a quienes resultaran, no prácticamente, lo hicieron, pusieron Mm. una querella criminal bastante ridícula. Eh, y creo que fue el momento de inflexión, porque desde ese momento el país empezó a cambiar porque se notaba en las redes sociales como, oye, esta gente igual reacciona, esta gente tiene el valor, tiene el coraje de salir a defender sus ideas y de hacer algo un poco más osado Ujú. que que hacer un chat, que hacer un grupo de WhatsApp, que escribir en el diario Ujú. u otras acciones que normalmente hace la derecha, que hace nada. Entonces, pero atreverse a salir a la calle a defender las ideas que son ideas de la patria, en realidad, de la patria, del orden, de la justicia, eh, de una libertad con responsabilidad, de una libertad bien entendida. Eh, Eso no se hacía. Y menos en los barrios populares. Y ahí sí tiene mérito el movimiento de nosotros, o el Sí. grupúsculo de nosotros, que empezamos a fuimos los primeros en llegar al centro, eh, a costa de poner en riesgo nuestra propia integridad física. Es, pa- Me es- acuerdo en una protesta, es parte sí, de, la pues. vida, sí, sí. Recuerdo una manifestación contra el aborto y que estos desalmados de los grupos antifascistas, que se hacen llamar antifascistas, en realidad ellos son los más totalitarios de todos, eh, agarraron a Peñascaso a una señora, le rompieron la cara, que estaba al lado mío. Sí. Bueno, entonces, después llegó el Team Patriota, que en realidad no era el Team, el Team Patriota, es la misma gente que había antes, Claro. la misma gente, nunca cambió. De hecho, se hizo un poco más chico porque se dividieron entre los grupos que se llamaban Pacho Track o Alfa no sé cuánto, que eran como más pitucos, y la gente más popular que estaba en el Team Patriota, que generalmente señoras de edad. Es que ese es precisamente el Eh, problema, en vez de agrandarse y juntarse más gente, es la misma gente que se digrega. Y ahora, perdona que lo mencionas, yo me acuerdo hace mucho tiempo que, claro, las cosas eran más equilibradas antes las marchas, tenían su grupo que las defendía. Me acuerdo que en las protestas de incluso para el anterior plebiscito, eh, si pasaba algo así, que a alguien le llegaba un piedrazo y quedaba herido, venía el grupo de choque, que eran chicos de 20 19 años, iban y agarraban al tipo inmediatamente, decían, la cosa era más pareja, y eso ya no existe porque lo que mencionaste antes, o sea, la derecha, o los que no son de izquierda, voy a mencionarlo así, para la no hacerlo, izquierda para también. hacerlo más amplio, eh, porque hay gente que no es de izquierda y no cae en ese estereotipo de la derecha. Eh, Esa gente fue siendo ignorada con el paso del tiempo. Por ejemplo, los partidos tradicionales tenían sede en sectores populares y los fueron abandonando con los años. Entonces, eh, y eso le está pesando ahora. O sea, entonces hay que empezar, el nombre que le puse al programa no es casualidad, hay que empezar otra vez desde partir de cero para poder lograr tener una posición firme. Creo que lo que aquí pasó fue, claro, porque lo que tú dices que los grupos de toque, como le quieran llamar, los grupos de amigos realmente, ¿Sí? que eran más jóvenes Mm. que los viejitos que andaban en la protesta, que eran la gran masa. Porque así como la izquierda saca a los estudiantes, la derecha saca a los jubilados. Claro. Más o menos eso. Mm. Los cabros que eran más jóvenes, que defendían a la gente, que sí, fue muy necesario en su momento, y ahora no se los ve tanto, aunque todavía existen, Mm. porque se ha hecho innecesario. ¿Y por qué se ha hecho innecesario? Porque la izquierda perdió la adhesión popular. Y la izquierda perdió la adhesión popular porque ellos han abandonado la lucha social. Ellos no tienen ninguna lucha social. Ellos lo que hicieron fue tomar una deriva gramsciana por la cual a ciertas minorías que, que aunque sean degenerados y delincuentes, ellos, porque son minorías,
los asumen como pobrecitos de Dios que hay que proteger porque son víctimas de la sociedad. Las Claro. circunstancias que son normalmente, no normalmente, son por esencia victimarios ellos de la sociedad. Entonces, eh, como han hecho un gobierno tan malo a raíz de sus pésimas ideas, eh, el pueblo les dio la espalda hace mucho rato. El pueblo ya no confía en ellos. Esta gente debe tener una adhesión de un 25%, ni siquiera tienen un 30%. Y ese, Porque eso tampoco, y esa ese también es una idea preconcebida. Eso, a eso se dedican, a tirar ideas preconcebidas. ¿Ya? ellos deben tener, actualmente no tienen un tercio de la población. Ni siquiera tienen el tercio que les correspondería naturalmente, dividiendo la sociedad natural en forma absolutamente espontánea en tres tercios, digamos, izquierda, derecha, el medio. Ni siquiera tienen ese tercio. Es, es tanto que yo creo, me atrevo a aventurar, que en las próximas elecciones la segunda vuelta va a ser entre los dos primeros candidatos de la derecha. No va a haber ni siquiera un candidato de izquierda en la segunda vuelta, porque lo han hecho de la, la mejor propaganda de la derecha ha sido la torpeza y, y el cinismo de la izquierda. O sea, Entonces, En Estados Unidos se suele decir, cuando tu adversario está cometiendo un error, no lo interrumpas. O sea, ¿Mm? exacto, hay que dejar que sigan nomás, que sigan ahí agitando las banderas de los homosexuales y enarbolando las banderas del garantismo penal Ujú. y de la apertura de las fronteras, que son sus tres temas favoritos eh, y que le han hecho tanto daño a Chile, po. Y en el cual la derecha cobarde, que mercantilista y metalizada, cede porque ninguna de esas cosas Ujú. son algo que afecte al capital. Al revés. Puta, Ujú. ojalá que vengan más inmigrantes para tener esclavos, po. Va a tener gente que Tengamos cobre barato. claro, pues es un tráfico de negro, po, un tráfico de esclavos esta weá. ¿Sí? Entonces tienen estas piezas de ébano que han traído de Haití, po, están felices. Sí, eso es. Y este gobierno es prácticamente, han promovido la inmigración irregular, descontrolada, y la derecha torpemente cree que, entonces hay que regularlo. Esa es la solución. Como la inmigración es ilegal, hay que legalizarla. Mm. Esa es la solución. Es una torpeza, porque el problema no es que sea legal o ilegal. El problema es que es excesiva. Ese es el punto, es una inmigración excesiva. Además, es de pésima calidad, porque han ingresado directamente personas con antecedentes criminales, forajidos que arrancan de los otros países. Ujú. Entonces, esta gente ya no tiene ninguna adhesión en el pueblo chileno. Entonces, si ellos quieren hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta insurrección, la van a hacer entre los locos de su partido. Van a salir los hueones del Partido Comunista pues, a la calle. Pero son ellos nomás. Mm. Serán, y no todos van a salir. Bueno, Pero yo, la adhesión de la gente no van a tener, yo creo no que van a tener. yo creo que se notó súper claro. Yo siempre, yo siempre le digo a la gente, no importa que tu manifestación vaya poca gente, o sea, no es lo ideal, pero yo digo, las grandes manifestaciones, esas manifestaciones multitudinarias, están financiadas por atrás. Es decir, fíjate, yo siempre hacía la comparación. Tú mencionaste recién el estallido del 18 de octubre. Estaba lleno de gente. La Alameda estaba llena de gente. Por 30 pesos en el metro. Exacto. Y todo el mundo feliz, la gente celebrando, con una sonrisa en la cara, viendo cómo destruían la mitad del país, pero, ay, destruían el país de ellos, no el mío. En fin. Eh, para los dos rechazos. Recuerdo que los mismos estudiantes salieron pensando que ellos habían causado el estallido y esas manifestaciones no llegaron a ninguna parte más que destruir destruir las cosas que destruían De siempre. semáforo. Claro. Exacto. Entonces, como digo, esa es tu verdadera fuerza, el resto fuiste usado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, por ejemplo, organizaciones como Ucamau. Ujú. Ucamau, ¿cómo opera? Son
comités de vivienda. Comprenderá que podemos comprender fácilmente que una persona que está en un comité de vivienda, yo también he ayudado a comités de vivienda, de gente normal, de gente sana, no hay gente mala a la cabeza. Están desesperados, lo único que quieren es tener una casa. Entonces van estos gallos y le dicen, es que si usted va a la marcha, tiene más puntaje. Y lo vamos a poner en la primera lista, weón, para que salga tu subsidio, a Claro. ver qué vas a ir. Y vamos con la diputada, y va a estar la diputada tanto, po. Ah, chucha, entonces va a estar la diputada tanto, entonces si yo estoy Voy a comité, poder hablar con ella y todo eso. y me va a ver y voy a tener un... Entonces es clientelismo al más puro estilo de la demagogia romana o griega de viejo cuño, po. Mm. O sea, tratar de pagar votos, de pagar adhesión. Eso es clientelismo, nada más. Mucha gente incluso puede tener ideas contrarias a las de ellos, pero está metido en el comité y tiene que salir a la marcha, porque es que tengo que ir a la marcha porque estoy en el comité. Y lo mismo resulta con los sindicatos y con los centros de estudiantes, más que nada con los sindicatos y estos grupos de, por ejemplo, de comités de vivienda. Eso es muy, pero muy fuerte. En el caso de los estudiantes es doctrina e ideología propiamente tal, y ideologización. Pero los otros son, en el fondo, es clientelismo, o sea, es clientelismo, no es otra cosa. Entonces, la Yo derecha, vi yo sí, sí, vi la comparativa porque estamos mirando mucho lo que pasa en Argentina. Y el año mm, pasado tenían precisamente eso, y incluso los sindicatos y las asociaciones sociales tenían mucho poder en Argentina, al mm, punto de decirle a la gente eh, que si no iban a las marchas, ellos los iban a poner en una lista negra y no les iban a entregar sus pensiones o sus beneficios o sus bonos, porque todas esas causas pasaban a través del sindicato. Eh, y lo que hizo el gobierno actual en Argentina fue eliminar ese intermediario y marchas de 5.000, de 10.000 personas, de 30.000 personas, pasaron a ser marchas de 50 personas, de 100 personas, de barras bravas. de los Como, activistas, pues, sí, los claro. activistas. Después nos empezamos a dar cuenta, a medida que iba pasando el tiempo, que los activistas, nosotros decíamos que necesitamos Claro. más activistas patriotas, y la weá. Pero después veíamos las marchas de estos granujas, Ujú. y estamos hablando de los mismos números, Claro. 20, 50 ya es mucho, 100 Mm. es una barbaridad, una mega marcha. Mm. Y nosotros, a pesar de eso, igual hemos conseguido, o sea, porque, por ejemplo, la marcha del rechazo, 10.000 personas, cuando fue una de las más grandes, es que era gente que iba motivada por netamente la ideología, era Claro. absolutamente orgánico. Claro. Y se han hecho manifestaciones grandes fuera de la moneda, con 5.000 personas, Ujú. ¿sí? Como normales. Eh, Generalmente asociada a algún tipo de conmemoración patriótica, qué sé yo, las mismas marchas a favor de Carabineros, aunque ahí, claro, vemos un poco de que, como es uno, por una parte, es una institución muy querida, Mm. y dos, va mucho familiar de Carabineros, eso se entiende por qué sea tan masivo. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay eh, procesiones religiosas, también se junta muchísima gente. 10.000 personas es fácil, pero no es, claro, responde a una dinámica más como de institucionalidad. Sí. Y la persona de derecha responde a la institucionalidad. Entonces, es más, muchas veces el tema político justamente porque pueden estar perfectamente con una persona de izquierda al lado Mm. en una procesión de la Virgen del Carmen y nadie va a hablar política. El Exacto. de derecha no va a hablar de política. El de izquierda sí. El de izquierda Sí, lamentablemente sí. lo que pasa es que como digo, llega a ser majadero, llega a ser pesado. Majadero, Pero majadero. a todos los aspectos de la sociedad, en el arte, en la música, en el trabajo, en la comida, en lo que sea, tienen que estarle metiendo política. O sea, todo es política para ellos y es agotador, porque, oye, o sea.
siempre y cuando sea la política de ellos. Por supuesto, si de eso Sí, estoy hablando, claro, todo es política claro, porque todo es política mientras yo puedo hablar lo mío. Y de repente dan ganas de decirle, oye, deja almorzar tranquilo, o sea. correcto, correcto. Sí, porque incluso, o sea, hay- obviamente yo soy un activista patriota, me gusta el tema, Mm, pero tampoco estaría, o sea, de hecho hubo un momento en que yo dije, oye, me tengo que desconectar un poco, mm, entonces la gente se empieza a obsesionar. sí. Eh, Ahora también, volviendo a lo mismo que habíamos señalado, el problema ya no es que no tengamos adherentes, tenemos muchos adherentes, de hecho vamos a ganar las elecciones. Lo que no tenemos es eh, convocatoria en las calles, pero afortunadamente creo que ya pasó también el momento de aquello y ya no es necesario. Seguir y seguir en las calles no, lo amerita en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando fue lo de Monsalve, a mí me pareció que fue el colmo. O sea, estamos hablando de una situación idéntica Mm, a la que se dio siglos, milenios atrás, con la violación de Lucrecia por parte de Tarquino el Soberbio, que dio origen a la República Romana. claro. O sea, echó abajo a Tarquino el Soberbio, se echó Una, abajo a eso a la monarquía, claro. que Y me, acá, es que me y gustan acá no esas, pasó nada, po. que me gustan mucho esas referencias, porque decir, ¿sabes qué? Aquí pasó lo mismo y cambió un sistema de gobierno histórico. Se acabó la república y comenzó otra cosa, hasta que derivó en un imperio. Acá no pasó Claro, en este absolutamente caso, nada. O sea, claro, en este ayer, caso que ayer, estamos hablando, claro, la comparación es que cambió de reinado, que era el ujú, reinado de los etruscos, ujú, pasó a la República Romana. o sea, Acá no ocurrió nada y estamos hablando de un hecho gravísimo, ¿no? Gravísimo. ¿Cómo va a ser posible, bueno, tener un secretario de Estado violando a la secretaria? Por Dios santo, bueno, si es demasiado, hasta ordinaria la weá. Si sí, no, no es que es criminal y es ordinaria mira, y ocurre ¿cómo son algo, ellos? sí, es criminal, es ¿Cómo ordinaria son ellos? y demuestra un montón de cosas. Imagínate, si Mm, pasa eso con algo criminal, imagínate con cosas que son que afectan a mucha más gente. Y ya, mira, a la gente que nos esté mirando, si encuentra que la referencia es muy elevada, vamos con algo más actual, digamos, el fútbol. Lo que ocurrió lo que ocurrió hace un par de días, que murieron dos chicos en las circunstancias que sean. ¿Mm? sí. Nadie puede ir al estadio a que lo maten o a que se muera Y por menos un un estudio. menor, oye, Sí, un niño de 12 años. en las circunstancias que haya sido, no quiero entrar en detalle de que el tipo era esto, que se coloque, lo que sea, pero No, el asunto es una cosa muy concreta. Dos personas entraron al estadio, dos personas murieron. ¿Mm? y una de 12 años, un niño de 12 años. Exacto. En Inglaterra, en la década de los 80, principios de los 90, ocurrió un hecho casi igual a este. ¿Y qué hizo el gobierno de Inglaterra? Se suspende el fútbol por 10 años. Uf, Te imaginas que pase eso heavy. acá? ¿Te imaginas que pase eso acá en Chile? No, acá no le pueden quitar ni el asado ni el fútbol. Sea, te imaginas que le quiten el fútbol a Chile y fueron capaces de hacerlo con todo el costo político, social que debe haber significado? Claro. La Asociación de Fútbol en Inglaterra peleó hasta que a los 6 años lograron levantar el castigo a condición de que las barras bravas nunca volvieran a pisar un estadio. Bueno, acá está la ley. Sí, Y eso sí, ocurre en Inglaterra hasta el día de sí, hoy. ¿Eh? sí. Acá fue la ley Estadio Seguro, ¿Mm? que la primera ley de Estadio Seguro la ¿Mm? dictó Eduardo Frei Ruiz Tagle. Sí. Tuvo un efecto medio, medio, ¿Mm? medio tibión, pero tuvo. ¿Mm? Después vino Piñera con sus planes de seguridad. No, me parece que no modificó la ley. ¿Mm? Lo que hizo fue echarla a andar nomás, con más energía, poner personas realmente capacitadas en seguridad y, y tuvo resultados, tuvo más resultados, digamos. Pero acá ponen a cargo de seguridad, pueden poner no sé, pues, en defensa pusieron a una señora que era experta en caballos, a lo mejor era veterinaria, a lo Bueno, mejor estaba bien para esta estaba bien para semana, caballería, a lo mejor.
Bueno, esta semana se decía, por la cantidad de gente que es periodista que está trabajando en el gobierno. Y con esto no quiero decir que, ay, no, que es periodista, no, no, no tengo, tengo mucha gente que es No, periodista, no, pero me sí, refiero a que no pones gente que está capacitada o está especializada en algo. O sea, sí, sí, sí. el asunto es Aparte que que, el asunto es al que, final también, el asunto es que lo que perdón, voy con, al sí, sí. final, sí, dale. Mira, también otra cosa pero que ya es endémico de todos los gobiernos, Mm, es un mal de la administración pública. Y ni siquiera me atrevo a decirle que sea solamente la administración pública chilena, yo creo que la administración pública en general. mm. Hay muchos cargos que no tienen ni funciones, ni objetivos, ni menos atribuciones. Entonces tú pones, por ejemplo, encargado de seguridad de Estado de Seguro. ¿Qué hará? Era una niña, era una mujer. ¿Qué habrá hecho esa señora? Correo, oficio, reuniones. Trabajo concreto, nada. Reunir estadísticas con raja, hacía eso. ¿Qué es lo que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito? Yo trabajé en ese asunto ¿Ya? en Piñera 1, que era muy buena la intención, pero no teníamos atribuciones. Me acuerdo que había un problema y así todo, a pesar de que no teníamos muchas atribuciones, no teníamos solamente coordinación y casi de buena fe coordinaciones pues, entre policía y qué sé yo, reuniones con la sociedad civil, reuniones con los guasos, con los campesinos. Más allá de eso, no teníamos ninguna atribución. Me acuerdo haber hecho un oficio para que se persiguiera el abigeato. Felices. Investigaciones, los detectives, felices. ¿Por qué? Porque era un apoyo político. Entonces, imagínense que si echáramos de verdad a andar el aparato estatal como corresponde, habría más fiscalización, habría más control y en trabajos reales donde hayan funcionarios que tengan atribuciones suficientes para poder hacer algo, po. No estar simplemente cobrando un sueldo y cumpliendo un horario. Y eso es lo que yo he visto ahora. Perdón la referencia, pero me tocó trabajar en el Ministerio de Defensa Ujú. durante este gobierno y efectivamente no hacen nada, nada. A la gente la tienen sin trabajo. A personas que eran, por ejemplo, sobre todo uniformados, eh, deliberadamente no les entregaban, no les asignaban funciones. A las personas que ellos detectaban que no eran de sus ideas políticas, deliberadamente no les asignaban funciones. Y a los que eran de su tendencia, viaje, curso, eh, todo tipo de beneficios, eh, pero sin hacer algo que sea productivo, en lo absoluto. Y ese fue principalmente el asunto que ha hecho que este gobierno pierda todo lo que había ganado. Son un robo, son una estafa. ¿Sí? No hay plata para gasas en los hospitales, están atendiendo partos sin anestesia, pero para darle plata a la familia Allende, sí, ahí sí que tiene. ¿Sí? Ya no hablemos de la venta de la casa, pero le dieron sus 98 paros para compensar. 780 y tantos millones de pesos le habían dado ya Mm, a la Fundación Salvador Allende. Además querían comprarle esta casa que era una casa cacho, que ujú. no valía nada, que no vale nada. Como son sinvergüenza ladrones estafadores, ya la gente no confía en ellos. Me acuerdo, hace muy poco, hace un par de días atrás, con Ujú. unos amigos fuimos a la casa de Allende, po, a la aquí de Guardia Vieja. ¿Ya? Me encontré con la grata sorpresa de que los cuidadores, la gente que, que pide una limosna por cuidar autos en la calle, Guardia Vieja, gente súper popular, po, súper Ujú. humilde. Nosotros estábamos haciendo un discurso, etcétera, etcétera. Y cuando se acercan a mí, la primera tendencia que uno tiene es como, es que es pobre, es de izquierda y me va a atacar. Fue todo lo contrario. Ujú. Me felicitaban, me daban la mano, me decían, por favor, siga hablando, siga hablando. No tienen el pueblo. Ellos no tienen el pueblo, Lo perdieron. porque les dieron la espalda.
¿Mm? Sí, es que pasa eso, parece que pasa eso cuando la gente agarra cargos de autoridad, eh, principalmente la gente que no está preparada para tener cargos de autoridad. Pues, o sea, abuso del poder puede haber de derecha a izquierda, No, a pero eso me refiero, por eso no menciono derecha e izquierda, no, porque no es que quiera, transversal, no quiero ser abogado del transversal. diablo, yo no quiero ser abogado del Sí. diablo, ni nada por el estilo, pero, pero han sido muchas cosas las que llevaron a esto. O sea, mira, por ejemplo, fíjate una cosa. Hay un senador Castro, Sí, hay dos senadores Castro. sí, Hay uno que es beato y el otro que es socialista. claro. El que es beato es un señor que es agricultor, que es muy simpático, lo conozco, Mm, que es del Partido Social Cristiano, sí, es pechoño el caballero, y el otro señor es un doctor que es socialista. Y fíjate que el que hizo la denuncia de todas las barbaridades que están pasando en los hospitales fue él. es del Partido Cuando yo lo Socialista. escuché hablar, cuando yo lo escuché hablar, yo dije, este señor es de ese patriota, po. Este es de nuestro sector. No, señor, era socialista, pero del socialista de viejo cuño, digamos, que estaba preocupado efectivamente de problemas sociales y no de ir a abrazar homosexuales y delincuentes y polizones que cruzan la frontera. Mm. Estaba preocupado de algo real. En los hospitales, bueno, se está muriendo la gente por septicemia, se está muriendo por falta de medicamentos, porque no hay gasa, porque no hay cloroformo, ¿no? Sí, ya el colmo. Yo me acuerdo que en el gobierno de Piñera salían a protestar por este tipo de cosas, pero ahora no. No, ahora no. Ahora que realmente ocurren, no. Hasta quemaron un hospital, hasta quemaron hospitales y quemaron ambulancias. Si eran unos psicópatas de mierda. Mira, hay un libro muy bueno, lo recomiendo, de un señor Ruiz, muy patriota, eh, que se llama Estallido Satánico. Este señor no es católico, es un Mm. señor que es masón, eh, y es estallido satánico. Po, y el gallo escribe esto porque dice, oye, si esto fue una vorágine, fue una locura como un terror pánico. Esto fue un terror pánico, esto era muy parecido a las bacanales de los romanos, bueno, a las saturnales. Sí, pero Esto no tenía. hay que darse cuenta también, yo creo que tú también lo has hecho, que esto no solamente ocurrió acá. Es decir, lo que pasó en Francia hace 15 10 años atrás, que la gente salió con sus chalecos amarillos a protestar, a quemar París, y dice yo, y mira, mira la situación en la que está Francia, o París en este rato. Tengo gente que ha visitado Francia y dice que fuera de París la Los cosa no es, campos son muy distintos. los campos Sí, son diferentes, mm, sí. pero París está perdida. Eh, en España pasó cuando vino toda esta revuelta para querer independizar Cataluña, Cataluña, es sí. calcado lo que ocurrió acá, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Taiwán, lo que pasó En precisamente Surcorea, en Taiwán, en Surcorea, en Hong Kong. Empiezan a mirar y en todo se decía lo mismo, en todo se procesaba igual, en todo se tapaban los ojos. en Estados Unidos, En las Estados Unidos, revueltas en Estados Unidos. y en Sí, y en estos momentos, son organizaciones, sí, y en me atrevo a decir que es una organización anticristiana. No es socialista, no es comunista, es anticristiana. Lo que pasa es que el socialismo y el comunismo son anticristianos. O sea, se lo vio ahí en la Revolución Española como lo anticatólico específicamente que eran. Eh, Estos gallos son capaces de marchar con los musulmanes y lo hacen sí, porque tienen un objetivo común, destruir al cristianismo, pero con especial saña al católico. sí, tú Esta puedes, cuestión tú puedes fue atacar, casi una guerra religiosa. Esto no, fue casi una guerra religiosa lo que hubo en Chile el 18 de octubre. y para los que no te creen, para los que no te crean y creen que es conspiración, solamente mira los resultados. ¿Sí? Pero fue bueno darles, pasarles, como dice un amigo, Gonzalo Vilan, que es del Mm, movimiento, demócrata cristiano. Él es demócrata cristiano. sí, No es una persona que sea neoliberal. Po. Me mm, decía, es bueno pasarle el micrófono a la izquierda para que hagan el ridículo.
Y eso fue lo que ocurrió con este gobierno de Boric. Se les pasó la... Hábleselo. Ya, Ahora pues, usted tiene el pandero. ya. Te quería el poder, Dirija usted. te quería el poder, ahora lo tiene. ¿Qué va a hacer con él? Claro, sí. Y lo hicieron pésimo. Y ahí se cumplió lo que dijo el Tata. Por lo que dice, sí, dice, déjalo que hable, déjalo que haga lo que quiera. Deja que Carol Cariola dirija el Senado. Mira cómo lo hizo. El Congreso, o la Cámara de Con la Diputados, perdón. guagua, ahí No, con la mira, guagua. no, pero Patético. yo recuerdo mucha gente de mis parientes, de mis amigos, que hablaban muy bien de Camila Vallejo. Decían, no, que era tan inteligente. Y yo les decía en esa época, quítale el sonoprompter a Camila Vallejo y mira cómo funciona. Ahí la tiene. El Camila Vallejo es muy bonita. Dice, mira, es Fin. independiente. Oye, en todos lados hay mujeres guapas y si es por guapa, prefiero ver una actriz de cine. ¿Sí? Pero en Sí, pues, claro, política, claro. pero en política yo no necesito que la gente sea guapa, necesito que la gente sea Sí, claro. eficiente. ¿Sí? Sí, pues. ¿Mm? Que si es Oye, bonita, y además que si es guapa o no, es un plus, y es bacán y es un bonito. plus. Siempre es bonito ver gente guapa. ¿Sí? Claro. Pero, La Andrea Molino, oye, la Andrea Molino, la mm, Andrea Molina, claro, esa sí que, y esa de derecha, está exacto. ya, sí. Pero Pero, estos gallos se mm, prestigiaban pura imagen. Si estos gallos son pura imagen. Pero ya ya no aguanta más, po. Aunque sea, tengan la mejor propaganda y pongan, se preocupan mucho de poner gente joven y que sea bien parecida. sí. Pero ya esa cuestión ya no les aguanta ya. Lamentablemente no, pues, porque, a ver, empieza a pensar en toda la gente que podría continuar el gobierno de Boric y no generan confianza. No generan confianza, no arrastran gente. Bodanovich empezaron a venderlo también como el tipo guapo para que la gente votara por él. ¿No? Eh, Winter ni siquiera voy a hablar de él. Yo siempre me dice, oye, ¿por qué no habláis de estas cosas? ¿Por qué no habláis de estas cosas? Porque demasiada gente habla de eso. ¿Sí? Eh, para bien o para mal, y estoy seguro que hay gente que lo habla mucho mejor y con mayores datos que yo. Mira, sí, Pero la gracia de sí, este programa es que puedes contar este tipo de cosas, porque decir cómo funcionaron, cómo nacieron estos movimientos, que son pequeños, que se desorganizan, con todos los problemas que han tenido, pero se han mantenido adelante, y hablar de mucha gente que después del estallido les quitaron la paz y la tranquilidad que tenían, que estaban tratando de hacer sus cosas, tratando de salir adelante con sus proyectos, y todo se vino cortado. Y decir, ahora tengo que lidiar con mi trabajo para poder financiar esto, porque a mí no me paga nadie, a mí no me financia nadie, y la gente que me financia es gente que conozco directamente, que son, y que hacen yo sé que hacen un esfuerzo económico por echarme una mano. Eh, Porque yo no tengo fundaciones, lo hablo en general, no hablo exactamente por mí, que yo tampoco las tengo, pero a mí no me financia nadie, no tengo fundaciones, no me llega plata de afuera y eh, que pelear este asunto. Mucha gente se siente desanimada porque dice, oye, es que armo una marcha y llegan, y como le pasó al sacerdote, llamo a 100 personas, llegan 5, es que es lo normal porque eres tú, porque eres la gente que te sigue. eh, No viene gente financiada de afuera, no te traen a la gente en bus, no te la carrean, no te dicen, oye, te voy a pagar de esto, te voy a ayudar con esto. Es que tú y yo somos lo mismo. Pero ya la gente ya se da cuenta que no somos lo mismo. Yo me sí, estoy rompiendo, sí. yo estoy dejando de trabajar, dejando de hacer cosas, de ir a la gente para ir a protestar, y resulta que yo sigo ganando 300 lucas y mi compadre le están pasando 15 millones. ¿Por hacer qué? O sea, ¿Cachai? yo he perdido plata. Sí, primero tenía un campito donde tenía abejas. Ujú, Después de la insurrección no vi el campo, llegué literalmente como 2 años después, ujú. obviamente que las abejas se las habían comido las chaquetas amarillas, Ay, qué horror, man. pero después volvieron solas, ojo, Ujú, que las volvieron solas. Eh, Me echaron de la pega ujú. por hacer política, por participar en las marchas patriotas. Por no hacer la política de Marcha- ellos, mejor dicho, ¿no? claro, Mm. porque de hecho, claro, las palabras textuales de Galo Einstein,
todo es política. Y tiene absoluta razón. Pero si uno trata de hacer política, no, es mi política la que usted tiene que hacer, no la que se le ocurre a usted. Incluso a pesar de que fuera en fines de semana, eh, fuera del horario de trabajo, eh, días festivos, eh, Es días igual, administrativos, da cualquier, vacaciones. es que da lo mismo. Porque esta gente sale a marchar en hora de trabajo. Dejan votar. Ellos sí, po, Exacto. ellos sí. ¿Sí? Cuando tienes. Oye viejo, yo vi literalmente hueones de izquierda repartiendo volantes, folletos en horario Sí, de pues, a la trabajo, hora que. en horario colación, en Igual horario colación. van a decirle, Y a, igual no y a- debería y a estar mí, tú no deberías estar atendiendo a gente en la oficina, no. pero claro, o sea, no es que es mi horario de colación, sí, pero el horario de colación es parte de la jornada laboral, ya, muy bien, pero eso corre para ellos, porque nosotros, que no andábamos repartiendo volantes, que no andábamos agitando banderas, sino que en días de semana que se presentábamos cartas, solicitudes, cartas en uso de la ley de transparencia, o presentaciones a la Contraloría. Esa era nuestra protesta muy pacífica. Eh, 10 personas, qué sé yo, 15 como mucho. Eh, ¿Usted está haciendo política, señor? En horario de trabajo. Pero bueno, no es política partidista, estoy haciendo una presentación ciudadana, estoy pidiendo antecedentes, estoy haciendo uso de la ley de transparencia. ¿Cuál es el problema? De participación ciudadana, fuera. Falta la probidad, weón. Yo soy impro. Para estos hijos de puta, yo soy impro. Para el sinvergüenza de Galo Engelstein, para la Maya Fernández, para esa gente yo soy corrupto. Yo soy un corrupto, weón. No he tomado un peso, weón, de la administración pública, ni siquiera una hoja de papel, ni siquiera un lápiz, weón. Pero soy corrupto, weón. Estos chanchos de mierda que se llenan los bolsillos de plata, ellos, todo. Ellos, Bueno, pero ahora los está pillando la máquina y la exacto. justicia los va a atrapar. Los va a atrapar. Ahora hay que ir por Boric en la acusación constitucional. Ese es el Eso, próximo paso. bueno, eso te iba a preguntar ahora. Te adelantaste a mi Sí. pregunta. ¿Qué viene ahora? Yo creo que el paso próximo es hacer efectiva la responsabilidad constitucional este carajo. Ojalá antes que termine su periodo presidencial. Pero si no, hay hasta 6 meses después del periodo presidencial, eh, gracias, hay posibilidad hasta 6 meses después de terminado el mandato. Perfecto. Lo que sí es que, con esto termino, compatriota, Ujú. porque me tengo que ir a Sí, una sí. reunión en el centro. Eh, no es tan fácil como ocurrió con esta gente Allende, con la Isabel Allende. ¿Por qué? Porque la causal de la senadora es muy específica y es incuestionable. O sea, ¿usted contrató o no contrató con el Estado? Sí, Fin. ¿Contraté con el Estado? Fin. Se exacto. acabó. O sea, el contraargumento, que es muy débil, pero es que usted no puede interpretar de esa forma, porque fíjese que la senadora también toma el metro. Y al tomar el metro está celebrando un contrato de transporte con el Estado. Sí, pero eso es un contrato de adhesión. No estamos hablando de lo mismo. Acá estamos hablando de una negociación incompatible, que los buenos se reunieron para hacer esto. Exacto. ¿Qué habría ocurrido, por ejemplo? Lo digo en un video que dice que si hubiese sido expropiada la casa, ya que era tan de utilidad pública levantar la figura del presidente Allende, hacer más culto a la personalidad del que ya tiene, es una necesidad pública imperiosa. Entonces, bueno, expropiación por causa de utilidad pública, pues. Exacto. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque tal vez habrían encontrado, porque el juez se determina por distribución de causa, el juez tal vez habría sido honesto y no les habría pagado sobreprecio. Y tampoco les habrían podido aguantar la cláusula esa con elástico, en que la casa la vendían, pero queda para ellos igual. Claro. Entonces, bueno, como era tan claro y además es tan específico, es más fácil. Pero una acusación constitucional contra Boric, que se la merecería muy bien, o sea, absolutamente, lamentablemente es por causales que son más genéricas y basadas en algún sentido por términos jurídicos indeterminados. Claro. Por ejemplo, eh, eh, notable abandono de deberes, que obviamente los ha incurrido en ello, pero que es un notable abandono de deberes.
Entonces ya entra a juzgar cosas que son más discutibles, Claro. no necesariamente subjetivas, pero sí discutibles. Que tenemos, entonces es más complicada la acusación constitucional Sí, contra este caballero. oye, una pregunta. Conociendo Pero se la... puede lograr, Sí, sí, pero ojo, se puede lograr con sí, voluntad política, sobre todo el Congreso. sí. Pregunta. Conociendo la vertiginosa velocidad a la que trabajan los tribunales en Chile, eh, Ujú. si en el caso de, en el caso de que esto ocurra después, que ya ocurran las elecciones y Boric ya no sea presidente, ¿esto va a prosperar, va a continuar? Hay, como dije, hay hasta 6 meses para hacer efectiva la responsabilidad constitucional, Claro. o sea, otra cosa, porque él Ujú. tiene responsabilidad política, administrativa, civil, penal y Ujú. constitucional. Claro. Pero la responsabilidad criminal, la responsabilidad penal, eso va corriendo por carril paralelo. Digo. Ya. Y de esto es una de las razones para poder afirmar de que el gobierno lo ha hecho pésimo, Ujú. eh, que tengamos un presidente de la República actualmente en ejercicio y actualmente imputado en un caso de corrupción. Po. Claro. Lo está. Hay una querella presentada exitosamente que fue admitida a tramitación y el gallo está imputado, ha tenido que declarar como imputado, Claro. no como testigo, Mm. como imputado, Sí, pues. directamente. Y Entonces, esas cosas no habían ocurrido antes. no, Ni con los no, no. ni con los presidentes que esta gente tanto odiaba. O sea, ojo, de repente uno habla, despotrica contra los tribunales y los tribunales son más imparciales de lo que uno cree de repente. Depende del juez. Sí. Y además que como estos tarados se pusieron de punta con el poder judicial, Mm. tampoco creo que les tengan demasiada estima en los tribunales. Exacto. Ya pues, Bien, maestro, Alejandro, oye, muchas dígame. gracias por tu Ah, tiempo. gracias a Eh, ti. Un agrado. sí, pues, cualquier novedad, tú sabes que las puertas están abiertas acá para contar lo que tú quieras. Cualquier anuncio, cualquier cosa que pretendan hacer, lo vamos a dar la difusión acá. Bueno, muchas gracias a Muchas gracias, todos. Alejandro. Ah, bueno, ¿Mm? entonces aprovecho de pasar el aviso económico al tiro. ¿Mm? Nosotros hicimos una plataforma de internet que es para justamente pedir la acusación constitucional contra Boric. Se hizo a raíz del caso Monsalve. Se han ido acumulando cada vez más razones. Eh, si a las personas no pueden adherir de esa forma, por la plataforma, de esa manera, de todas maneras que opinen, que hablen, que comenten, todo hace bulla, todo hace ruido para que en algún momento algún parlamentario tome la iniciativa de que yo creo que más de alguno lo va a tomar. Sí, Este diputado Rollo lo ha tomado, ha sido bien valiente y va a lanzar, yo creo, la acusación constitucional. No va a ser tan fácil como la que ya se ganó, pero es posible. acá en Bien, la caja Alejandro, de un comentarios vamos a abrazo. poner el enlace para que la gente lo pueda ir y pueda ir a adherirse. Ya pues, Te la mi tendría que gente, mandar, te la sí, mando. Sí, sí, vale. vean un ratito más. Listo, pues. Muchas gracias a todos, mi gente. Esto fue Partiendo de Cero y nos vemos muy, muy pronto. Adiós. Los amigos no se olvidan cuando son los dos.